Estoy acá con Alejandro Anderson, es médico, es neurólogo, es un investigador, es un excelente clínico, un colega y un amigo al que valoro mucho y que me alegra mucho que esté acá hoy con nosotros. Aceptó la invitación a esta entrevista. Gracias, Alejandro. Gracias por invitarme, un placer estar con vos charlando después de tantos años de entrevistas, José. Tantos años que hemos compartido tantos lugares, a veces como nos entrevistaban juntos, a veces uno entrevistaba al otro, es cierto. No recordemos mejor, Ale, cuántos años porque nos vamos a deprimir todavía. O nos vamos a poner contentos que todavía estamos acá pensando y mirando para adelante como el primer día, ¿verdad? Sí, hay que mantenerse activo y conectado. Como yo quería hablar con vos acerca de un tema que sé que vos dominás, dos temas que vos dominás, pero vamos a empezar primero, ya los anuncié al comienzo del programa, así que ya la gente está un poquito al tanto, pero bueno, lo primero es el dormir y el sueño, y también ubicarlo en nuestro hoy, en nuestra actualidad, ¿no? Pero iba a empezar por algo que era previo a la pandemia. Son muy numerosos y frecuentes los trastornos del sueño, ¿no es así? Sí, si te lo tengo que traducir a cifras, vos pensás que en general siempre tenés un piso de un 10% de pacientes que sufren de insomnio en la población general. Y la verdad que el insomnio es o la dificultad para iniciar el sueño, la dificultad para mantenerlo, o no tener un sueño reparador. Y que eso te dure por lo menos un mes y que se suele acompañar de fatiga durante el día, malestar físico o deterioro social o laboral. Eso realmente es el insomnio y entonces hablamos de un 10% de la población. Pero vos sabés que algo interesante, y para ubicarnos dentro del contexto en el cual estamos, el confinamiento o la cuarentena puede intensificar esto. Y de hecho que en Zaragoza, en España, que pasa por una situación parecida a la nuestra, España, se hizo una encuesta a más de 1.700 personas, fue telefónica, así que fue en toda España, y encontraron que cerca de la tercera parte, cerca del 33%, estaban con problemas de sueño. A mí por eso me asombró la primera estadística que me mencionaste de 10% de la población solo con problemas o una de estas tres variables clínicas del insomnio. Pensé que era más, la verdad. Por lo menos uno escucha muy a menudo, por ahí el muestreo que uno tiene es poco comparado con esto, pero no duermo bien y mucha gente siente estas dos últimas variables que vos dijiste, por lo menos en consulta me llegan a mí, que me despierto varias veces por noche, después sigo durmiendo, te dicen, pero dos veces por noche por lo menos, bueno, la última consulta fue, me duermo, pero 2 veces por lo menos a la noche me despierto, esa es una variable, y la otra es, me levanto como si no hubiera descansado, que son la otra que vos pusiste, que hablaste como de sueño reparador, ¿no? Como neurólogo, como médico, ¿a qué se deben estas dos situaciones? Bueno, mira, una de las situaciones muy común es la que te presenta la gente de edad, porque es como que las personas jóvenes tienen la capacidad de dormir todo junto, y al dormir todo junto, después el resto del día están bien despiertas. Claro. La gente de edad va perdiendo esa capacidad y empieza a aparecer la necesidad de la siesta o las siestas, porque la noche no les alcanza porque se despiertan y entonces tienen que dormir como en cuotas. La realidad es que si vos lo sumás, muchas veces duermen lo mismo que dormían antes, pero no pueden dormirlo todo junto. Todo esto tiene que ver con los circuitos cerebrales, con la capacidad de producir melatonina, que es la hormona directora de orquesta de todos los circuitos cerebrales que arman la arquitectura del sueño. Pero también se pueden agregar otras cosas, José. Vos pensás que también con la edad a veces la parte respiratoria, pulmonar, pierde un poco la elasticidad. Las vías aéreas superiores también, no solamente los pulmones. Entonces empiezan a aparecer los ronquidos, que son vibraciones de la faringe cuando pasa el aire rápido. Y también puede aparecer cierto colapso de la vía aérea
y entonces aparecen las famosas apneas del sueño. Cierto. La verdad es que con los laboratorios de sueño, uno tiene la posibilidad de diagnosticar a muchos pacientes que tienen no solo la roncopatía, porque las 2/3 partes de los hombres de más de 60 años roncan, sino que dentro de los que tienen roncopatía podés perfectamente identificar quiénes tienen apneas del sueño, que sería una manera de dividir lo que es el ronquido benigno, donde solamente molesta el ruido, del ronquido patológico, que es el que digamos, acompaña de pausas respiratorias, de apneas, que son momentos en los que por más de 10 segundos no respirás. Y si tenés más de 5 por hora, te empieza a perjudicar la salud y la calidad del sueño. Mira qué importante esto. ¿Y son muy frecuentes las apneas? Sí, la verdad que las apneas son frecuentes. El síndrome de apnea obstructivo del sueño es muy frecuente. Es, yo te diría, prácticamente el diagnóstico que tienen la mitad de los pacientes que vienen a nuestro laboratorio de sueño. Nosotros en general evaluamos 4 o 5 pacientes todas las noches, todos los días, y prácticamente la mitad tienen este cuadro. El resto ya se reparte en otras cuestiones, síndrome de las piernas inquietas, epilepsia o todos estos cuadros que llaman parasomnias, dentro de los cuales entra el sonambulismo, que es el que más conoce la gente. Claro. Todo ese es el mundo del laboratorio de sueño. Y la apnea impide un sueño reparador, por lo tanto. Claro, porque ¿qué ocurre? Cuando vos estás despierto, la respiración está a cargo de una especie de piloto automático. Entonces, si vos dejaras de respirar, rápidamente lo advertís y lo corregís. Pero cuando dormís, no. Ese piloto automático no es tan eficiente y solamente te gatilla la orden de respirar luego de un rato, de cierta alarma. Y eso hace que tu sueño se superficialice o incluso que te despiertes por culpa de la apnea. Entonces, tenemos pacientes que tienen 20 o 30 apneas por hora y lo que les ocurre es que se despiertan varias veces por hora ante las apneas más prolongadas. Estamos hablando de apneas de 30 o 40 segundos. Entonces el paciente toda la noche se está despertando todo el tiempo y claro que lo que menos tiene a la mañana es la sensación de un sueño reparador y de haber descansado. Claro, qué importante. Te iba a hacer una pregunta que siempre lo he leído naturalmente, pero no tengo como la respuesta actual de qué hay de eso. Y no sé qué exactitud tiene vos que tenés el laboratorio de sueño, que en varias de las áreas sos una autoridad. Se dice que no importa tanto la cantidad de horas que se duerma, sino ciertas horas en particular que son las que dan el descanso reparador. Que uno a veces puede dormir 3 horas y si esas 3 horas tuvieron y se vería esto en el encefalograma, ese sueño reparador alcanzaría y se pueden dormir más horas, pero no alcanzar a sentirse descansado si no se ingresó en esa variable. ¿Es cierto esto? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, realmente hay algo de eso. Vos fijate que en algún momento, como no todos dormimos la misma cantidad de horas naturalmente, en algún momento se comparó los grandes dormidores, los que necesitan cerca de 9 o 10 horas por día, sí, con los que se encuentran bien durmiendo 5 o 6 horas. Prácticamente hablando menos de 5 o 6. Estamos comparando los grandes dormidores contra los que suelen dormir poco, pero espontáneamente, no por presión del trabajo u otra cosa. ¿Y qué encontraron? Cuando vos analizás el sueño, la arquitectura del sueño, tenés un sueño que se llama REM, que es donde tenés la actividad onírica tipo película, donde soñás con imágenes, y tenés otra parte del sueño donde esto no ocurre, que es claramente un sueño que puede ser lento, superficial o profundo. Casi te diría que tenemos 3 tipos de sueño. Claro. Bueno, el lento superficial sería el menos útil o interesante, porque es la única diferencia que tenemos los grandes dormidores versus los pocos dormidores. Parece que el REM es fundamental
y el lento profundo es fundamental, pero el lento superficial, que sea mucho o poco, no cambia demasiado. Y entonces aparecieron una serie de técnicas para que la gente, muy pocas personas lo hacen, se entrene para dormir y solamente tener, o prácticamente solo tener, sueño REM. No te puedo creer, ¿hay técnicas para eso? Sí, vos sabés que hay técnicas para eso, se le llama sueño polifásico, tiene muchos otros nombres, y está descrito, está absolutamente descrito, requiere un esfuerzo importante, toda una conducta, tenés que bancarte estar deprivado de sueño un par de semanas hasta que obligatoriamente lográs que el organismo duerma solamente esa cantidad de horas y que te encuentres bien porque dormís casi puro REM. Son personas que duermen menos de 4 horas por día con este tipo de técnicas. Así que el sueño polifásico es una realidad que usan muy pocas personas, pero que salió del concepto teórico que vos me preguntabas. ¿Cuál es la parte más eficiente del sueño? Mirá vos, qué interesante se podría alcanzar a tener un cierto entrenamiento en esto, ¿eh? Y si alguien... ¿Y dormir mal hace mal? Es decir, dormir poco y no tener ese sueño lento, profundo, ¿daña la salud directamente, de un modo directo? Mira, el insomnio es fuente de realmente muchos problemas de salud. El estrés, el tener menos equilibrio emocional, incluso te facilita el tener un síndrome metabólico y aumentar de peso o la diabetes. Por supuesto que la posibilidad de toda la patología cardiovascular y cerebrovascular se incrementa. Es un factor de riesgo importante el tener mala calidad de sueño o insomnio, sea químicamente puro o sea consecuencia de las apneas del sueño. En cualquier caso, dormir mal te perjudica la salud. Muchas gracias. Qué útil esto que decís, Alejandro. Te cambio de tema a otra cosa. Vos estás trabajando también e investigando en lo que es la famosa, y sos miembro además del ¿cómo se llama? La asociación ese de bueno, mira, yo cannabis. Por el tema cannabis medicinal, yo soy endocannabinólogo, pertenezco al grupo de endocannabinología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata. Ajá. Y fui uno de los conferencistas de la Expo Cannabis, hablando del área de neurología, es decir, título, cannabis medicinal y neurología. Esa sería una de las áreas. Y vos sabés que en relación a este tema, te quería contar algo muy interesante. Y sí, es un trabajo que se publicó, fíjate vos, ¿no? Un trabajo que se publicó en relación al cannabis medicinal y el COVID, o sea, el SARS-CoV-2, ¿no? Para darle actualidad al tema. Por favor. Vos sabés que un investigador canadiense, Canadá es uno de los líderes en el cannabis medicinal dentro del planeta, un investigador hizo un trabajo muy interesante pensando en lo siguiente. Ya que la pandemia que nos está azotando es algo tan importante, todos tenemos que buscar por donde podamos alguna estrategia de prevención o de tratamiento, algo que ayude a reducir la propagación y la mortalidad del virus. Bueno, sí. Resulta que el virus, ¿cómo entra al cuerpo? Más allá de que venga con las famosas gotitas que todos discuten a qué distancia, si caminás, si corres, bueno. Pero el virus viene arriba de las gotitas como si fueran un colectivo cargado de partículas virales. Cuando llega a tomar contacto con uno, ¿dónde o cómo hace para entrar a las células? Las células tienen unos receptores que se llaman AC2. Esos receptores, imagínenselos como una cerradura donde el virus, como si fuera una llave, se mete, gira, abre y abre la puertita de la célula y la puede invadir. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tapás o haces que no se expresen
los receptores AC2, el virus no tiene por dónde entrar al cuerpo. Y entonces, ¿qué fue lo interesante que hizo este investigador canadiense? Se puso a trabajar con cerca de 800 cepas diferentes de cannabis, de plantas de la marihuana. Y encontró que 13 cepas tenían la propiedad de disminuir la expresión de los receptores AC2 en un 73%. O sea, en la teoría, porque es un trabajo experimental, nunca se ha hecho en seres humanos, todavía es experimental y está avanzando el trabajo, en la teoría estarías protegido en un 73% tomando o siendo tratado con alguna de estas 13 cepas de cannabis de enfermarte de, por supuesto, COVID-19. Impresionante esto sería. Es muy original. Después, aparte, vos sabés que la idea es buena, pero no solamente porque uno siempre tiene en la cabeza el concepto de la vacuna o uno tiene en la cabeza el concepto de la pastilla que vas a tomar como antiviral. Entonces, le preguntan al investigador de qué manera se aplicaría este medicamento cuando esté desarrollado. Y él dijo, no, esto no es ni una vacuna ni una pastilla, no, esto lo vamos a armar en forma de líquido para usarlo tipo enjuague bucal o productos para gárgaras. No te puedo creer. Sí, está buena la idea. Realmente me gustó porque estos ensayos intelectuales que son un poco un brainstorming, de estos a veces salen cosas que realmente funcionan. Pero me pareció bueno traértelo. ¿A cuántas cosas que la medicina de medical cannabis, la medicina del cannabis está alcanzando a como acercamientos terapéuticos, ¿no? Sí, absolutamente. El espectro es muy amplio. Cuando yo empiezo a hablar de cannabis medicinal, es como que abro el paraguas, ¿no? Y digo, miren, este producto sirve para tantas patologías y síntomas porque no es siempre el mismo producto. Vos, José, tenés primero diferentes formas farmacéuticas. Tenés aceites, cápsulas, parches, soluciones para vaporizar, cremas o ungüentos. Tenés muchas formas y además tenés muchas fórmulas químicas distintas. Vos tenés, por ejemplo, cannabis que están ricos en CBD, como lo que están usando en el Hospital Garrahan para tratar la epilepsia de los niños y que está dando muy buen resultado. Pero también tenés otras fórmulas diferentes que se usan para movimientos anormales, tenés otras fórmulas que se usan para dolor de pacientes oncológicos o no oncológicos, tenés otras fórmulas que se usan para espasticidad, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple. Es un abanico muy grande. Imagínate cerca de 40, 45 síntomas o patologías, de las cuales yo como neurólogo posiblemente acceda a la tercera parte, pero hay otras cuestiones distintas. Vos pensás que algunos tipos de glaucoma se tratan con cannabis, enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, y la lista es realmente importante y se me escapa por la especialidad, como te contaba. Genial. Alejandro, te agradezco muchísimo esta charla que has tenido con nosotros. Gracias por la entrevista. Siempre de una gran riqueza. Un placer y bueno, hasta cuando quieras. Cualquier duda que tengan sobre el tema, tengo un Instagram donde me pueden ubicar fácil, que es Neurología INBA _ Neurología INB larga _, ahí me pueden ubicar. Ahí suelo publicar todas las novedades que van apareciendo y trato de ir subiendo todas las notas que hago. Y bueno, si tengo la amabilidad de ustedes, subiremos esta nota también, que será un gran aporte a la página. Por supuesto, y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, que terminen muy bien el día. Saludos para vos y para todos tus oyentes, José. Gracias, querido. Hasta luego.